Bueno, aquí básicamente lo que quiero presentarles el día de hoy es algunos de los libros que han salido últimamente, digo, no en este año, sino yo creo que en los últimos 5 o 10 años, pero que nos han aportado bastantes ideas eh, en cuanto a la organización del tiempo y a ser más productivo, sobre todo en términos personales. ¿Esto por qué es importante? Bueno, la pandemia nos trajo muchísimos aprendizajes, dentro de ellos el de que tenemos que aprender a equilibrar nuestra vida independientemente de lo que suceda, ¿no? Entonces ahora el hecho de estar en casa, a muchos de nosotros pues probablemente nos costaba más trabajo separar el trabajo de nuestras actividades personales, pero sí es importante que no importa el lugar o lo que estemos haciendo o la edad, siempre es importante dedicarle un tiempo de calidad a aquellos proyectos personales y poder tener un estilo de vida mucho más saludable y sustentable. En términos de que si no hay salud, no puedes hacer nada de lo que te propongas. Y como ejemplo, yo quiero compartirles brevemente. Hace un par de años, pues por lo mismo, ¿no? Por no querer diferenciar o separar el trabajo de lo personal, pues me ahorqué yo mismo y o sea, en el sentido de que acepté muchos proyectos, no supe decir que no, me saturé de trabajo y el estrés literal me comió y agudizó algunos problemas estomacales que tenía, y esto generó pues una situación o un estado de salud bastante grave. Por ahí los que me conocieron, los que me vieron hace un par de años, parecía un esqueleto andante. Y era por lo mismo, ¿no? Que no respetaba horarios de comida, horarios de sueño, y por querer enfocarme demasiado al tema profesional. Entonces de ahí me tocó aprenderlo a la mala, y a raíz de eso empecé a pues estructurar mejor mis tiempos, a definir lo que era realmente importante para mí. Iba a meterme a, pues, a leer sobre varios autores que me empezaron a dar como ideas de cómo lograrlo, ¿no? Entonces, justamente lo que quiero compartirles el día de hoy son algunos de los libros que me han aportado más. Obviamente hay muchísima bibliografía que también les puedo compartir, pero esos son los libros de los cuales he tomado más ideas y que he podido arraigar a mi forma de organizarme. Entonces, al final de cuentas, cada quien tiene que tomar diferentes variables, entre ellas qué responsabilidades tengo, cuáles son mis formas de trabajar, qué tipo de responsabilidades tengo, y a raíz de eso empezar a designar cómo organizarlos. Entonces, estos son algunos de los temas. Primero, un autoanálisis, que es la productividad. Esto, aquí es donde les comparto a los autores contemporáneos que he leído. La importancia de aplicar o adoptar este minimalismo digital. Voy a compartirles un poquito sobre las diferentes herramientas que tenemos para organizarnos: agendas, calendario, notas, correo electrónico, que digamos cada vez las herramientas son más. Siempre, como veíamos el miércoles, siempre y cuando las sepamos utilizar nos van a ayudar muchísimo. Y lo ideal es que no nos saturemos de herramientas y que luego no sepamos cómo manejarlas. Luego, la recomendación de la planificación semanal. ¿Qué pasa cuando tengo un equipo de trabajo y qué herramientas puedo utilizar para ello? Y luego, al final, cerramos con el sistema de productividad. O sea, después de que leímos todo esto o platicamos sobre esto, que cada uno vaya definiendo cuáles son las herramientas que se quiere llevar y que se les va a hacer más fácil poder aplicar. Entonces, primero, en el autoanálisis, aquí retomando la frase de Sun Tzu o Sensei, no sé cómo se pronuncia, dice: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. En 100 batallas y nunca saldrás derrotado. Siempre es importante empezar a reconocer nuestras limitaciones y también reconocer cuáles son nuestras habilidades, y cualquier actividad que vayamos a desarrollar o vayamos a emprender, tenemos que ser muy conscientes de ello. No, ahora sí, como dicen, no queramos pedir peras al horno, ¿no?
¿Cuáles son algunas de las características que tenemos que tomar en cuenta antes de empezar con esta parte de la productividad? Primero, identificar cuáles son mis horas con mayor energía. Muchos de estos autores mencionan que planifiquemos o que trabajemos aquellas tareas más difíciles durante la mañana, pero hay personas como yo donde nuestra parte o nuestro momento más creativo, más productivo es por las noches. Entonces, aquí sí es importante que sí tomemos las recomendaciones de los autores, pero al final no podemos cambiar la biología de un día para otro. Entonces, identificar en qué momento me siento con mayor energía, a lo mejor es antes de la comida, por la tarde o ya en la noche o en la mañana. Y esto también tiene mucho que ver con el tipo de responsabilidades que tengamos. A lo mejor los que son papás o mamás van a decir, oye, es que en las mañanas me va a ser súper imposible porque tengo que preparar a los niños, el lonche, los uniformes y todo, y pues va a ser un caos y no voy a poder, ¿no? Entonces, sí es importante que identifiquemos en qué momento del día vamos a tener más energía. A lo mejor los papás ya en la noche están súper cansados y ya no van a poder trabajar tareas complejas porque ya van a estar agotados. Entonces, es importante identificar. También, ¿cuáles son aquellas actividades que me gustan hacer? Y dentro de todo plan de productividad, tenemos que identificar cuáles son aquellas actividades que me gustan hacer y que me pueden recargar de energía. A algunas personas les gusta cocinar, a algunas personas les gusta bailar, nos gusta bailar, a otras personas a lo mejor un momento de lectura o simplemente ver una película, son las actividades que les pueden ayudar. A lo mejor salir a correr con sus perros o simplemente a caminar al parque. Entonces tenemos que identificar y también ponerlas como prioridades en nuestra planeación. Estas no las podemos quitar. Si solamente nos saturamos a nuestras responsabilidades y olvidamos las actividades que nos gustan hacer, probablemente vamos a quebrar en menos de un mes. Y aquí también es importante, recomendación, incluso para aquellas personas que están casadas o que tienen novios, novias, parejas, sí es padre trabajar en conjunto como pareja, pero también es importante respetar nuestra individualidad. Vamos a hacer estas tareas juntos, pero vamos a definir un momento en el que tú puedas hacer la actividad que a ti te gusta y en ese momento yo hago aquella actividad que a ti no te gusta, pero que yo disfruto mucho y que me recarga de energía. Entonces, eso es súper importante. Tenemos que identificar cuáles son nuestros distractores. A lo mejor redes sociales, a lo mejor algún juego, alguna aplicación en el celular, a lo mejor la televisión. Y no está mal que los tengamos, porque a lo mejor quedan dentro de esas actividades que nos gustan hacer, pero que estén limitadas. Es decir, no te vas a poner todo el fin de semana a ver series y olvidarte de las demás responsabilidades, sino identificar en qué momento las puedo hacer y hasta qué nivel o qué tanto tiempo sería lo ideal de poder pasar el tiempo con estos distractores, ¿no? Y cuando querramos trabajar en aquellas tareas importantes o proyectos importantes, eliminarlas por completo. Si ya sé que una vez que me meto a ver un video de TikTok o me pongo a leer tweets, pues a lo mejor limitar en el celular esa actividad, ponerle una restricción de media hora, una hora, y a lo mejor cuando vaya a trabajar una tarea muy importante, al dejar el celular incluso en alguna otra habitación para no tener la tentación de recurrir al distractor. Y también identificar cuáles son nuestras responsabilidades. Bueno, una de ellas va a ser el trabajo, pero a lo mejor algunos de ustedes tienen mascotas y pues que tienen que alimentar o sacar al parque, o tienen hijos, o a lo mejor tienen un negocio, y además, o sea, la universidad, un trabajo y a lo mejor otro negocio. Entonces, identificar cuáles son aquellas responsabilidades y cuánto tiempo les queremos dedicar. Por ejemplo, si yo quiero emprender alguna actividad, algún proyecto de emprendimiento de medio tiempo, tendría que definir cuántas horas a la semana
y qué días de la semana le puedo dedicar tiempo a ese negocio, independientemente del trabajo. Entonces, es importante asignarle una cantidad de horas a la semana para poder trabajar en ellas. A lo mejor no van a ser todos los días, pero a lo mejor decido que el sábado de 9 a 12 le voy a dedicar tiempo, esas 3 horas enfocadas al proyecto de emprendimiento que quiero realizar. Bueno, ahora entrando a temas de productividad. Aquí es importante que, como les decía, necesitamos identificar cuál es el nivel de intensidad de la tarea que queremos hacer, cuál es nuestro nivel de concentración que podemos llegar a tener mientras la hacemos y también cuál es nuestro nivel de energía en el momento que la vamos a realizar. Por ejemplo, no es lo mismo contestar un correo que a lo mejor desarrollar el modelo de negocio del emprendimiento que quiero trabajar. A lo mejor para contestar un correo es muy automático, pero para el modelo de negocio tengo que ser más creativo. Y a lo mejor 5 minutos podré terminar de contestar mis correos electrónicos y 5 minutos no van a ser suficientes para mi proyecto de emprendimiento. Entonces tenemos que ver qué tan compleja es la tarea, cuál va a ser nuestro nivel de concentración mientras la hacemos, es decir, vamos a tener personas a nuestro alrededor que nos puedan interrumpir, o en qué momento del día sé que no hay tantas personas que me puedan interrumpir y en ese momento empezar a trabajar las tareas más complejas, y también identificar qué nivel de energía voy a tener en ese momento. Si yo identifico que de 3 a 5 es el momento en el que menos distracción tengo porque la mayoría de las personas se fueron a comer y yo como de 1 a 2, entonces puedo aprovechar esas 2 horas para trabajar las tareas más complejas o de mayor creatividad o de mayor alcance que tenga programado. Pero yo sé que después de la comida me da el mal de puerco, entonces voy a tener que a lo mejor tratar de comer lo más ligero posible para guardar la energía y trabajar de 3 a 5 en esa tarea compleja. Entonces, esas son como las 3 características que debemos de identificar en el proyecto o la tarea que queramos desarrollar. Ahora, ¿cuáles son algunos de los autores que nos hablan de productividad? Productividad personal nos habla de el número de tareas que podemos generar de manera efectiva o o tareas útiles de manera efectiva en una cantidad de tiempo, en un cierto periodo. O sea, no es lo mismo contestar 5 correos en 1 hora que a lo mejor contestar la bandeja de 100 correos en 1 hora. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tienes plantillas predefinidas para las respuestas, lo tienes muy mecanizado y entonces es más fácil, ¿no? Entonces, no es lo mismo la productividad de una persona que solo contesta 5 correos a la que contesta 100, y entonces es el número, pero en este caso solamente estamos hablando de contestar correos. ¿Qué tan útil es contestar correos mecanizados? Entonces, a lo mejor, en lugar de dedicarle 1 hora a contestar 100 correos que se puede automatizar a través de ciertas plantillas o algunas de estas aplicaciones de inteligencia artificial que ya tienen respuestas predefinidas, entonces no estoy siendo productivo porque estoy haciendo un trabajo mecánico que no está aportando mucho valor. Entonces, mejor automatizo y me dedico esa hora a trabajar tareas más útiles, como el desarrollo del modelo de negocio, como el avanzar en un proyecto complejo que tengo, como a lo mejor dar retroalimentación a un proyecto que están trabajando mi equipo de trabajo, cosas por el estilo. Entonces, no es nada más el número de tareas que hagas, sino de tareas útiles que puedas hacer en un determinado periodo de tiempo. Periodo, porque periodo ya implica que es tiempo. Entonces, este autor, David Allen, propone esta metodología de Getting Things Done, GTD, como lo abrevian por ahí, y propone 5 pasos muy sencillos, que es recopilar todas las tareas que tenemos que hacer, procesarlas, en el caso de organizarlas o estructurar
a qué área pertenece cada una de esas tareas, las organizamos, asignándoles a lo mejor tiempos o identificar cuánto tiempo nos vamos a llevar en ellas, evaluamos y las hacemos. Entonces, una de las políticas que él propone es que si de la lista de tareas las vayas revisando una por una. Si la tarea la puedes hacer en menos de 2 minutos, la hagas en el momento. O sea, no la pospongas ni la programes. Hazla en el momento y te liberas de esa tarea. Si tarda más de 2 minutos, entonces vamos a evaluar qué tanto trabajo o qué tanto tiempo le tengo que dedicar para resolverla. Bueno, yo sé que este tipo de trabajo normalmente lo hago en 2 horas. Ok. Entonces les empiezo a programar en qué momento del día o qué día de la semana puedo acomodarla que tenga 2 horas libres para trabajar en ella ininterrumpidamente. También tengo que identificar si esa tarea involucra a alguien más, es decir, necesito reunirme con alguien más para tomar decisiones o para trabajar las ideas, o una vez que yo termine se la paso a alguien más y cuánto tiempo tengo que esperar para que me regrese el resultado que espero de ella. Obviamente tomando en cuenta que no se vaya a pasar de la fecha límite. Entonces, por eso es que organizamos, evaluamos cuánto tiempo y con quién vamos a trabajarla y luego procedemos a hacerlas ya una vez que están agendadas o calendarizadas. Una de las formas en las que él propone es a través de estas bandejas. Estas bandejas las pueden trabajar a través de la metodología Kanban, que son estos tableros visuales que pueden trabajar de manera colaborativa. Aquí, por ejemplo, les comparto mi GTD personal, donde la primer columna es donde vamos poniendo todos los pendientes. David Allen propone que este vaciado de tareas o vaciado de pendientes lo hagamos a la primera hora del día o que sea la última actividad del día. Es decir, a lo mejor hoy viernes ya a las 6 de la tarde, ya que nos tenemos que ir, empiezo a notar todo lo que me quedó pendiente por hacer, tal. Y el lunes que yo llegue a trabajar, ya no tengo que estar, ¿qué era lo que dije que iba a hacer el viernes? No, o sea, ya lo tenemos anotado y lo único que vamos a hacer es organizar, evaluar y empezar a realizar. O la otra es, no me dio tiempo ya porque tengo que salir corriendo urgente. Entonces, el lunes a primera hora lo que tengo que hacer es tratar de vaciar todos los pendientes que tengo y empezar a trabajar durante el día o irlos programando a lo largo de la semana. Entonces, esa es la primera columna. Ya que hice el vaciado de pendientes, entonces nos vamos a la siguiente columna. Entonces, voy a ir acomodando, como les decía, si es una tarea que se puede hacer en menos de 2 minutos, la hago en el momento y la elimino. Si va a tardar más de 2 minutos, la voy poniendo en la segunda columna para irla trabajando en ese orden. Aquí en esta segunda columna de siguiente, lo que podemos hacer es irlas ordenando por prioridad. Ya que tenemos todas las tareas, irlas organizando de, a ver, lo primero que voy a hacer en el día es esta que es la más urgente. También por ahí algunos autores recomiendan que tú te fijes cuáles son aquellas 3 tareas más importantes que no puede finalizar el día sin que las hayas terminado. A lo mejor esas 3 tareas son las que tenemos que poner al principio de esta lista para garantizar de que antes de que nos vayamos a descansar hayan quedado completadas. Pero aquí ustedes van a tener que determinar justamente, tienen que evaluar lo que les decía, si participa alguien más, si le tenemos que pedir autorización a algún gerente, a algún director, o simplemente si necesitamos reunirnos con nuestro equipo de trabajo para una lluvia de ideas. Y también identificar, a lo mejor, esta tarea la tengo que hacer en una sesión de 4 horas con mi equipo de trabajo y el día de hoy pues no tengo ningún espacio, entonces la tendría que programar. Pero es eso, justamente evaluar el tamaño y las personas involucradas. Ahora, una vez que yo termino mi tarea, pero necesito que alguien más la autorice o que continúe con el proceso, la podría mover a la tercera columna, que son las tareas en espera. ¿En espera por qué?
porque yo ya mandé una propuesta y necesito que me la validen, que me la autoricen o que complementen con información que yo no tenía. Y esta tarea las voy a tener aquí y voy a tener que definir un momento de revisión para que no se queden en espera 2 meses. Entonces, a lo mejor cada miércoles o cada tercer día o el lunes hago la revisión de cuáles son las tareas que quedaron en espera la semana pasada. Pero es algo, pues una política, digamos, que ustedes tendrían que definir. ¿En qué momento le voy a dar seguimiento a aquellas tareas que yo terminé y se las pasé a alguien más? Luego la otra columna que ellos proponen es aquellos proyectos o tareas muy complejas que se componen de muchas subtareas. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en la columna de siguiente identifico que no es una tarea sencilla, sino ya más bien es un proyecto, ya vimos el martes qué son los proyectos, entonces lo tendría que mover a esta columna, donde yo tendría que identificar quiénes son las personas involucradas, quiénes son los stakeholders, quién sería el patrocinador, cuáles serían los tiempos en los que vamos a ejecutar, cuáles son los recursos con los que cuento, qué calidad o alcance espero del proyecto y toda la triple restricción que nos comentaba por ahí Alfredo el martes. Entonces, estos proyectos, aquí podría yo incluir a mi equipo de trabajo para que todos estemos trabajando de acuerdo a las tareas que hemos asignado. También dice que debemos de considerar una columna de aquellos proyectos o ideas que tenemos, que queremos ejecutar, pero que en el momento no los podemos hacer porque no tenemos los recursos, no tenemos el conocimiento o no tenemos el tiempo para poderlas hacer. Pero es importante que las tengamos ahí presente o que las anotemos en algún lugar, porque a veces pueden pasar 5 años y dices, ay, pues si yo hace 5 años quería estudiar tal cosa. No. Esto es importante que tengamos la columna, porque a lo mejor en el momento no lo podamos realizar, pero si hacemos una revisión cada año de los proyectos que no pudimos hacer, es justamente esta columna la que tendríamos que revisar. Por ejemplo, al final del año, en diciembre, cuando vamos a pensar nuestros propósitos de año nuevo, podríamos echarle un vistazo a esta lista de los proyectos de algún día para ver si alguno de ellos ya los podríamos integrar en nuestros planes del siguiente año. Pero ya no es, yo me acuerdo que por ahí de febrero iba a hacer algo, pero no me acuerdo qué. No. Esta columna nos va a ayudar justamente a documentar o evidenciar aquellas tareas que en algún momento nos llamaron la atención. Si seguimos interesados en la tarea, la dejamos. Si no vamos a tener los recursos para hacerlo, la dejamos ahí en la columna. Si sabemos que la vamos a poder ejecutar, la movemos a nuestra lista de pendientes. Y si es algo que ya no nos interesa porque dijimos, fue la fiebre que estaba de moda y por eso quería estudiarlo, por eso quería comprar tal cosa, y ya ahorita ya vi que ni el caso, la podemos eliminar. Pero esa tarea la vamos a estar revisando en un periodo más largo. No como la de la lista de siguiente o como la lista de espera o la lista de proyectos, sino más bien un periodo más largo de revisión. Y la última columna es la de terminados. Todas las tareas que vamos ejecutando o terminando, las movemos a la última lista, que es la de tareas completadas y que también nos da una sensación de felicidad de haber terminado o saber cuántas tareas ya hemos cumplido de las que teníamos inicialmente pendientes. Entonces, esta es la metodología a grandes rasgos. Pueden encontrar muchos videos en YouTube o buscar el libro si quieren y cualquier persona los puede aplicar. A lo mejor yo en algún día no lo quiero porque la verdad eso no me va a gustar y entonces elimino esa columna. Puede ser. Las que sí no recomienda que se eliminen son las demás. Las de espera, porque siempre va a haber una tarea que tengamos que ceder a alguien más para que nos ayude a completarla. La de los proyectos, que son las tareas complejas, y la de terminados, que es la que nos va a dar un panorama de cómo vamos progresando en la eliminación de nuestros pendientes. Otro libro que nos acaban de recomendar, de hecho Pati nos recomendó este libro, es El Club de las 5 de la mañana. Y sí, efectivamente te dice que te levantes a las 5 de la mañana a hacer las tareas más importantes del día. Pero como les comentaba, muchas personas por nuestro reloj biológico, no sé cómo llamarle,
no nos podemos levantar todos los días a las 5 de la mañana porque en lugar de cargarnos de energía o ser más productivos, a mediodía ya estamos cansados y no vamos a rendir lo mismo que si nos levantáramos, no sé, entre 6 y 7 de la mañana. Parte del éxito de esta metodología o de esta propuesta es que efectivamente tengas mínimo 7 horas de descanso. Esa es otra de las cosas que también recomiendo mucho. El descanso es lo más importante del día. O sea, sí es importante trabajar en tus proyectos, pero si no descansas, no vas a rendir y no vas a ser productivo por más que quieras. Hay personas que dicen, es que yo con 6 horas que duerma está bien. Bueno, sí, tu reloj biológico o tu composición biológica te permite hacerlo así, porque a lo mejor es una persona como muy energética y con 6 horas es suficiente. Está bien. Pero lo recomendable es que puedas dedicarle el número de horas suficientes para poder descansar de toda la carga de trabajo que tuviste en el día, ¿no? ¿Cuáles son otras de las propuestas o metodologías que hace el libro? Es este famoso 20-20-20. Nos propone que durante la mañana, de hecho te pide que te levantes como unos 10 minutos antes de las 5 de la mañana, para que a las 5 en punto inicies esta sesión de 20-20-20, que es 20 minutos de ejercicio intenso para ayudar a eliminar el cortisol que tenemos del día anterior. Luego otros 20 minutos como más de reflexión. De aquí pueden ser escribir, meditar, orar o cualquier otra acción. Simplemente incluso contemplar el paisaje. Pero es un momento más de reflexión. Y los últimos 20 minutos para aprender algo. Ya sea a través de una lectura de un libro, de tomar un curso, de algún audiolibro. Y que esto sea como el detonante de tu día. Esto te tiene que ayudar como a motivarte a trabajar en otras actividades durante el resto del día. Si no lo quieren hacer a las 5 de la mañana, lo pueden hacer a la hora que se despierten. Yo lo hago cuando me despierto. Normalmente lo hago a las 6 o a las 7 de la mañana. Entonces, no, o sea, digo, sigo la misma metodología 20-20-20, no exactamente a las 5, pero pues te ayuda también a estructurar. Entonces, por ejemplo, con los últimos 20 minutos, ahí aprovecho a leer los 20 minutos del libro que tengo programado para el mes. Entonces, ya sé que el resto del día, aunque haga otras actividades, ya le dediqué 20 minutos a lectura. Si en la tarde tengo más tiempo libre y puedo seguir leyendo el libro, pues qué bien. Si no, ya cumplí en la mañana con por lo mínimo, por lo menos esos 20 minutos. Entonces, esa es una de las formas de poder sacar una hora muy productiva al día. Nunca lo he intentado por la tarde, pero pues igual le podría funcionar. Otra que propone es que durante las mañanas, antes de que los demás se despierten, trabajes tus proyectos personales. Por eso es que es el club de las 5 de la mañana. Parte de las enseñanzas que te dice es que la mayoría de la gente que despierta a las 7 o empieza a trabajar a las 8 es cuando empiezan a mandar correos, a mandar mensajes, te interrumpen y ya no puedes ser tan productivo. Por eso, aquellos proyectos personales que tengas, los puedes trabajar antes de que los demás se despierten y por eso recomienda que te despiertes a las 5 de la mañana. Cuando tus hijos no se han despertado, cuando tu esposo o tu esposa no se han despertado, cuando quieres trabajar en algo, lo que les decía, dedicarle tiempo a tus intereses personales, aquello que tú disfrutas hacer. A lo mejor te gusta ver una serie, a lo mejor y tu pareja no te deja verla. A lo mejor te gusta leer o salir a correr, pero tu pareja dice que mejor la ayudes con las tareas de la casa. Entonces, esas tareas como más individuales o más personales son las que se recomiendan que hagan antes de que los demás se despierten, los demás miembros de la familia se despierten. ¿Qué otra cosa propone? Igual en esta línea de los proyectos personales. El 90-91, que significa que durante 90 días tienes que dedicarle 90 minutos al día a un proyecto en específico en el que estés trabajando. Puede ser el proyecto de emprendimiento que les decía, a lo mejor estudiar un curso en línea, puede ser redecorar una habitación o reorganizar una habitación que tienes pendiente por organizar.
A lo mejor trabajar en tu jardín, si te gusta mucho la jardinería o el huerto personal, huerto casero, e irlo desarrollando poco a poco, pero te recomiendan que mínimo le dediques 90 minutos al día. Y de preferencia cuando nadie te puede interrumpir, ¿no? Entonces, porque es un proyecto muy personal que a lo mejor los demás vean como algo innecesario o inútil, pero es algo que a ti te motiva y que realmente quieres hacer. La otra forma en la que te pide que, o te recomienda que te puedas organizar es a través de este 60-10, que es 60 minutos enfocados en alguna tarea que tengas. Esto lo pueden aplicar, por ejemplo, ya que estén en el trabajo, que trates de minimizar los distractores, llámese el celular, personas que te puedan interrumpir, y durante 60 minutos trabajar constantemente en esa tarea. Luego tomarte 10 minutos de descanso, pararte, caminar, ir por agua, ir al baño, y luego retomar otra sesión de 60 minutos si es que no has terminado la tarea anterior. O programar diferentes tareas en máximo 60 minutos. Si terminas antes, pues qué bueno. Si no, a los 60 minutos sí es importante que hagas esta pausa, porque necesitas como agarrar un nuevo aire antes de poder continuar con la tarea y seguir estar enfocado y ser más productivo. Otro libro que también les recomiendo es el Bullet Journal, que es como, digamos, el sustituto de las agendas. Yo lo veo así, es como no comprar la agenda predefinida que te venden cada año, sino es una libreta cualquiera que tú puedes personalizar a tus intereses o a tus necesidades. Ya ven que luego las agendas que te venden vienen como muy, pues ya viene impreso el formato y, por ejemplo, el presupuesto te vienen ciertos conceptos que a lo mejor tú ni consideras normalmente, o que a lo mejor hay algunos días que son más pesados que otro y la agenda pues es estándar, ¿no? O hay semanas que son más relax que otra y pues luego saturas ahí, escribes por arriba, por abajo, por los costados porque ya no te alcanzan los espacios que le brindan al día. El Bullet Journal es literal una libreta punteada, no cuadriculada ni de rayas, sino punteada, que te permite ir anotando tus tareas de acuerdo como lo vayas necesitando o utilizarla para cualquier otra anotaciones que consideres. Lo puedes hacer sin ningún problema en una libreta de hoja blanca, de rayas o de cuadrícula, pero lo que ellos te recomiendan es que sea punteado, ¿no? Lo primero que te pide que hagas es hacer un inventario mental y literal te pide que en una hoja hagas este vaciado. En la primera columna es poner qué estoy haciendo actualmente, o sea, en qué cosas estoy ocupando mi tiempo. La segunda columna es qué debería hacer, o sea, aquellas tareas que sabes que tienes que hacer pero que no las has podido hacer. Y aquellas cosas que te gustarían hacer en la tercera columna. Entonces aquí un ejemplo muy sencillo, esta es una imagen que hay en internet, que dice, ¿qué estoy haciendo? Actualizando la página web, investigando asociaciones de ilustradores y planeando el cumpleaños de Carlos. ¿Qué debería hacer? O sea, en lo que sí tendría que dedicar mi tiempo, realizar los cursos online que he comprado, este me suena parecido, me suena conocido, hacer la contabilidad y presupuesto del mes y crear ilustraciones para mi portafolio. ¿Qué me gustaría hacer? Pues viajar a Japón y hacer actividades físicas. Bueno, el autor, Ryder, dice que una vez que tú vacías estas ideas en un papel, te puede ayudar a tener una tranquilidad mental para poder descansar mejor por la noche y poderte enfocar y ser más productivo en las tareas. Es decir, muchas veces nos creemos Superman y creemos que todo lo podemos memorizar. Incluso por ahí no recuerdo quién fue, pero creo que fue Einstein que dijo que para qué recordar cosas innecesarias si existe, por ejemplo, para qué recordar números telefónicos si hay un libro donde los puedo revisar cuando los necesite. Algo similar plantea el Bullet Journal. ¿Para qué quedarte en la mente aquellos pendientes que luego te van a estar atormentando de que, ching, no se me vaya a olvidar el viernes ir a recoger tal cosa? No, anótalo y ya sabes que cuando necesites saber qué pendientes tengo que hacer, simplemente vas a la lista que ya anotaste.
Entonces, por eso es muy importante, incluso en la noche, a veces cuando nos da insomnio es porque tenemos tareas pendientes. ¿Cómo le voy a hacer mañana? Primero tengo que ir acá y luego allá. Entonces, anótalo y vete a descansar. Entonces, es una forma también del vaciado mental que nos ayuda a tener una mayor tranquilidad y enfocarnos a las tareas que sí merecen dedicarle tiempo de reflexión o de resolución. La propuesta que te hace el Bullet Journal para el llenado es que todas las tareas les pongas el puntito, o sea, los famosos bullets. Entonces, aquella tarea que tiene el bullet es una tarea incompleta. Son todas las tareas que vamos a ir registrando que tenemos pendientes por hacer. Cuando una tarea ya está lista, ya la terminaste, lo único que vas a hacer es sobre el mismo punto, tacharla. Y todas las tareas que falten por tachar, pues ya sabes que son las incompletas, ¿no? Si de repente te das cuenta que hay una tarea que forma parte de un proyecto, ellos le llaman colección a los proyectos. Entonces te das cuenta de que, como veíamos en el Getting Things Done, te das cuenta que no es una tarea simple, sino que es una tarea muy compleja que podría denominarse proyecto. Entonces le pones sobre el puntito el signo de mayor que significa que esa tarea puede que esté incompleta, pero no la has terminado, simplemente la moviste o la pasaste a otra parte de tu bullet journal donde está integrada todo el proyecto completo. Luego la siguiente simbología es el signo menor que son aquellas tareas pospuestas. Es decir, termina el mes, por ejemplo, ahorita que terminó junio, empiezo a revisar todos mis pendientes y veo que me quedaron pendientes varias cosas. ¿Por qué? Porque se aplazó el tiempo de entrega, la junta ya no se hizo, sino se va a posponer hasta mediados de julio, se canceló el proyecto y lo más probable es que se retome hasta diciembre o hasta el siguiente año. Y entonces, esta tarea pospuesta nos la va a mandar a dos posibles secciones. Una es un como calendario mensual que te pide que hagas, donde te dice que esa tarea que ya terminó julio, la vas a poner en el calendario mensual de julio, si lo vas a ejecutar en julio, o hay otra sección más amplia que abarca 6 meses, que en este caso sería que se pospuso para octubre. Entonces tú la acomodas en ese calendario general para que puedas recordar cuando llegue a octubre que está pendiente esa tarea, ¿no? Entonces, es una forma de darle seguimiento o trazabilidad a aquellas tareas que no fueron completadas en un mes. Y ya si ya consideras que la tarea ya no tiene sentido porque se canceló y ya nunca se va a retomar, o era algo que te llamaba la atención pero que ya no, simplemente la tachas. Eso es en cuanto a tareas pendientes. Ahora, luego el guión lo propone para aquellas notas que podamos ir observando. A lo mejor sé que se acerca el cumpleaños de alguien, entonces puedo poner ahí que comprar el regalo, o que tengo que agendar una reunión para tal fecha, o a lo mejor incluso algunos de los ejemplos que te vienen en el libro es cuando somos muy observadores con nuestro equipo de trabajo. Entonces, si en alguna sesión hablaron de un tema y la persona que nunca participa se vio muy motivada en estar hablando del tema, puedes poner una nota de a Juan le interesa o le motiva mucho el tema de fútbol. Entonces, en algún momento que necesites platicar con él para motivarlo o para, no sé, para involucrarlo en algún otro proyecto, ya sabes cuáles son aquellos temas que le interesan y que podrían generar una plática o conversación para poder tocar el tema. Y el último punto, el último símbolo es el del circulito, que es para identificar eventos. Llámese agendar eventos tal como cumpleaños de alguien, ir al cine o paseo. Así también como alguna experiencia que te haya sucedido. Ah, bueno, pues el día de hoy salí a correr y conocí al vecino que también le interesa el fútbol y estuvimos platicando y nos vamos a reunir el fin de semana para ver la final.
Entonces, es una experiencia que te sucedió de haber conocido a alguien nuevo. Esas son las formas en las que puedes identificar. Entonces, por lo tanto, ya no se vuelve una agenda nada más de pendientes, sino también tipo diario o recordatorio de otras situaciones que a lo mejor en una agenda no anotaríamos normalmente, ¿no? ¿Qué más? El otro libro es el The Power of Habit, que habla sobre cómo podemos crear hábitos. Y entonces, primero hay que identificar el trigger, qué es lo que detona cierto comportamiento o cierta rutina. Y es la rutina que tendríamos que cambiar. Es decir, si estoy tratando de dejar de fumar, pero si, bueno, otro ejemplo. Bueno, sí, a ver, supongamos que durante el día trato de evitar el cigarro, pero el día que me reúno con amigos, alguien empieza a fumar, siento el olor y eso detona que yo también quiera fumar. Entonces, ese trigger o ese detonante hace que le pida un cigarro a mi compañero y yo fume y pues genera el hábito, ¿no? No es que yo fume, no fumo, pero es un ejemplo muy, muy sencillo que a lo mejor todos podemos identificar, ¿no? Puede ser incluso con el pan dulce o los chocolates o lo que ustedes quieran. Entonces, lo que te propone el autor es que cuando tú identifiques ese detonante, generes una nueva rutina positiva para cambiar el efecto. Es decir, si tú ya sabes que cuando vas con tus amigos que fuman, te dan ganas de fumar, lo que puedes hacer es llevar a lo mejor algo que te calme la ansiedad cuando sientas el olor a cigarro. Entonces, hoy me toca ir con los amigos que fuman, entonces me llevo una barrita más nutritiva o me llevo alguna goma de mascar o me llevo, bueno, no sé qué se utilice para poder combatir el hábito, ¿no? Pero la idea es que adelantarte a la rutina negativa cambiando el hábito. Entonces, cada vez que tú sepas que alguien fuma, en automático tú vas a sacar ese detonador o ese estimulante positivo. A lo mejor es mejor comer chocolate que fumarte un cigarro. Entonces, a lo mejor igual cada vez que vas a ir con tus amigos, pues ya te llevas un chocolate en el bolsillo para estar comiendo mientras los demás fuman y que no te dé tentación de pedirles el cigarro. Y entonces, si tú cumples con esa rutina positiva, te dice que te puedes premiar. Ah, bueno, pues hoy me voy a conectar a ver redes sociales porque logré no fumar mientras estaba con mis amigos. Entonces, siempre es importante, como muy conductista, pero es como premiarte a ti mismo por haber logrado combatir la rutina negativa una vez que identificaste el detonante de tu adicción o del hábito que quieres cambiar. Y aquí lo pueden aplicar, por ejemplo, bueno, pues quiero ser más ordenado o quiero, no quiero perder el tiempo en el día. Entonces tienes que identificar qué es lo que te hace perder el día. Bueno, pues cuando me siento aburrido o cuando me da el mal de puerco y no me puedo concentrar en el trabajo, agarro el celular y lo primero que hago es abrir las redes sociales. Entonces, si tú ya identificaste que el detonante es el mal de puerco, pues trata de comer más ligero. Si tú identificaste que en el momento en el que te aburres es a las 7 o 8 de la tarde, que no hay nada que hacer, entonces sabes que en el momento de que te sientas aburrido vas a irte a las redes sociales, pues ya ten listo un libro o algún curso en línea que quieras aprender para que cuando te dé el aburrimiento sepas que puedes leer o puedes tomar el curso. Y si al final de la semana lograste tener por lo menos 5 días de haber leído el libro o haber tomado el curso, entonces te puedes ir a comer a tu restaurante favorito o a lo mejor irte a comprar algo que querías desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ahí hablo un poquito sobre este poder de los hábitos. Otras recomendaciones que también
les puedo compartir. Estoy tomando un curso para aprender a leer más rápido, que es como un diploma bastante largo. Voy por el segundo libro de 3. Entonces, todos los días tienes que estar gestionando actividades de agilidad visual, gimnasia cerebral y los ejercicios de lectura que te piden con las técnicas que te enseñan, ¿no? Y las recomendaciones que nos dicen, porque bueno, aparte de los ejercicios te piden que leas 15 minutos diario con la técnica que te acaban de enseñar. Y lo que nos recomiendan es que tenemos que activar los 5 sentidos. ¿Cómo los podemos activar? Una, nos piden ya sea cuando hacemos los ejercicios o cuando leamos, que podamos poner música, ya sea instrumental, clásica o barroca. El olfato, nos recomiendan que tengamos cerca olores cítricos que ayudan a incentivar como la parte productiva o creativa del cerebro. Entonces pueden poner de estos difusores de aceites esenciales o velas, o incluso el hecho solamente de abrir, de pelar una naranja, pues ya sientes el olor a cítricos, ¿no? Entonces el olfato. Para el gusto, te recomiendan que tengas a la mano arándanos o semillas que te puedan a lo mejor saciar el hambre que te pueda dar, porque al final de cuentas cuando te concentras, tu cuerpo empieza a gastar mucha energía que utiliza el cerebro para poder procesar toda la información que estás haciendo, y una forma de compensarlo es a través de los azúcares, por ejemplo, de un arándano o de las semillas también que recomiendo. Eso también me lo ha recomendado mucho la nutrióloga, entonces sí, créanlo. La otra es, bueno, no tanto el tacto, sino de la movilidad, que te recomiendan que hagas mucha gimnasia cerebral. Entonces, por ahí tenemos varios ejercicios para estar. Antes de empezar a hacer los ejercicios, nos piden que hagamos algunos ejercicios de gimnasia cerebral para activar los sentidos. Y la otra es la iluminación. Donde vayamos a trabajar, aparte de que debe de estar limpio y ordenado, te recomiendan que sea una mesa donde puedas apoyar los pies de manera cómoda y que la postura sea recta para poder lograr una mayor concentración. Entonces, nos descartan de que, o sea, para efectos de estas habilidades de aprender a leer más rápido, no podemos estar en el sillón acostados leyendo. Tenemos que estar los 15 minutos en la mesa con buena iluminación y con estos estimulantes que les acabo de comentar para poder más eficientes en la lectura y alcanzar a leer más rápido y comprender al mismo ritmo. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No. Okay. Ahora, el minimalismo digital. Eso sí, muy importante porque actualmente dedicamos muchísimo tiempo al celular o a las redes sociales y no nos damos cuenta. Ya los celulares vienen, digamos, cargados con aplicaciones que nos permiten rastrear el número de horas que pasamos en el celular. Y te aparece ahí en la gráfica. O sea, yo la primera vez que lo hice no podía creer que pasaba 6 horas en Facebook al día. Yo dije, ¿en qué momento? Y dices, es que con razón no me da el tiempo para todo lo que quiero hacer, porque entre que te conectas un rato en la mañana y luego a la media mañana y luego a la hora de la comida y luego en la tarde y luego en la noche, todos esos minutos que no nos damos tiempo empiezan a sumar. O sea, yo lo he hecho con los chicos y ellos me dicen, es que no puedo creer que me pase 8 horas el día en redes sociales. Yo, pues sí, 8 horas que podrías estar enfocando a leer o a hacer tus tareas, porque se quejaban mucho de que no les daba tiempo, ahora con la pandemia en casa, no les daba tiempo de hacer las tareas. Pero era por eso, porque le dedicaban muchísimo tiempo a las redes sociales y no se daban cuenta que se les estaba yendo el tiempo por ahí. Y aquí la idea es que ustedes puedan programar para cada una de las redes sociales cuánto tiempo le quieren definir. Por ejemplo,
A mí me gusta de repente meterme a Twitter a ver como pues la tendencia o las opiniones de ciertas personas que sigo, pero es tan adictivo que a veces no te das cuenta de que se te va hora y media en simplemente leer todos los tweets que llevan al día, ¿no? Entonces yo ya programé no más de 30 minutos de tweets al día. Entonces, de hecho lo programas, en cualquier celular viene ahí la forma de programarlo, y ya cuando van, creo como 25 minutos, te dicen que te quedan 5 minutos para ver los últimos tweets. Entonces te hace consciente de que ya pasó media hora prácticamente y que ya se va a cerrar, ¿no? Entonces, ya no te, aunque quieras, ya no te permite abrir la aplicación hasta el día siguiente. Lo mismo lo pueden hacer ustedes para cualquier red social, ¿no? No, pues que no, sí tengo que darle seguimiento al Facebook porque es la forma en la que tal. Ok, está bien, pero determina cuánto tiempo máximo al día considera suficiente que le puedas dedicar. Por ejemplo, el WhatsApp. Es que el WhatsApp es la forma en la que me comunico con mi jefe y con mi equipo de trabajo. Ok, sí, pero determina un tiempo máximo y trata de hacerlo más efectivo. ¿Cómo? A veces contestamos un mensaje y dejamos el celular, seguimos escribiendo y escuchamos que suena y volvemos a ver, y ni siquiera el WhatsApp era un correo, pero ya nos metimos a ver otras cosas y nos distraemos. Ah, no, perdón, estaba en otra tarea. Y sigues. Y a veces esas distracciones de que no sabes qué mensaje o qué notificación te llegó te empieza a distraer más. Entonces, puedes hacer de que a lo mejor, si determinas que el 90-91, que es la hora y media que le vas a dedicar a tu proyecto personal, no quieras que nadie te interrumpa, ni siquiera el celular, porque a veces algunas campañas de correo electrónico te llegan en la madrugada, desactívalo, o incluso el libro te dice que lo dejes en otra habitación para que no tengas tentación de estarlo viendo. Entonces, puedes identificar de, no sé, de 8 a 9 no puedo despegarme del WhatsApp porque es cuando mis clientes me piden información. Ok, está bien, no hay problema. De 8 a 9 contéstales todo lo que quieras, márcale, mándales mensajes, evidencias, reportes, lo que tú quieras por WhatsApp. Pero una vez que den las 9, hazte tú el propósito de bloquearte, bloquea el WhatsApp de 10 a 12 y esas 2 horas trabaja más enfocado y más, ahora sí que más intenso en aquellas tareas que no necesitas que nadie te interrumpa. ¿Por qué? Porque a lo mejor identificaste que de 10 a 12 si hay de repente un cliente que te manda un mensaje, pero no es tan urgente, y es factible poderlo bloquear, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba en logística, de 7 a 9 era imposible que yo me despegara del correo electrónico y del Nextel en ese entonces. Entonces yo sabía que, ¿por qué? Porque en ese momento era cuando tenían que estar llegando todos los embarques con los clientes, y si alguno se atrasaba, pues me estaba preguntando el cliente, oye, ¿dónde está? ¿Cuál lo recibo? Tal, tal, tal. Yo a más tardar a las 9 de la mañana tenía que mandar un reporte final de las entregas del día a todos los clientes y al de ventas. Entonces, obviamente en ese momento, pues yo no puedo bloquear ni WhatsApp, ni teléfono, ni correo, porque es el momento más intenso del día en el que lo necesitaba. Lo mismo sucedía en mi horario de 5 a 7. Yo sabía que en ese horario tenía que estar pegado al teléfono y al Nextel para rastrear qué camiones ya habían descargado, y de los que se habían ido a planta a cargar, cuáles ya estaban listos para salir a la frontera. Entonces, ustedes tienen que identificar cuáles son esos momentos del día más relajados en los que te puedes deshacer del WhatsApp, de las notificaciones de correo, y enfocarte a trabajar en aquellas tareas que necesitan mucha de tu concentración. Exactamente. Otra forma es bloquear. A las 9 de la noche no quiero que me llegue ninguna notificación hasta el día siguiente. Y también los libros, varios autores te dicen que lo peor que puedes hacer en el día es que cuando te despiertes, luego vayas al celular, porque allá empezamos mal. Entonces, dentro de estas recomendaciones del Club de las 5 de la mañana te dicen que el celular lo puedes ver hasta las 8. O sea, de las 5 a las 8 de la mañana es el momento para ti, no para lo que hay en el mundo exterior. No te debe de interesar qué llegó por correo, quién ya se conectó, quién ya publicó algo en Facebook. No, olvídate. Esas 3 horas de 5 a 8 son las que tú tienes que dedicar simplemente para ti, ¿no? Entonces, es importante darnos tiempo para nosotros mismos.
Y a través de estas nuevas formas de bienestar digital, creo que le llaman, puedes bloquear o temporizar el uso de las aplicaciones. Entonces, identifiquen primero cuántas horas al día utilizan cada una de las redes sociales y se lo pueden aplicar incluso a sus hijos. Oye, está bien, puedes ver videos en YouTube, puedes ver lo que sea, pero solamente vas a tener derecho a 2 horas al día, no más. Y tú distribuyes en qué quieres distribuir esas 2 horas. ¿Quieres ver Facebook? ¿Quieres ver Instagram? ¿Quieres ver YouTube? ¿O qué quieres ver? Adelante. Entonces pueden hacerlo también con sus hijos. Ahora, agendas, calendarios, notas, email, recomendaciones. Las agendas físicas. Yo dejé de utilizar agenda física este año. Les comparto que este año intenté lo del bullet journal, ya lo había leído antes, pero nunca me había animado, porque yo veía que las hacen como muy bonitas y son como muy creativos y muy coloridas y todo. Pero él ya una vez que lees el libro, te dice que eso no es importante. Lo importante es que vacíes tus pendientes y que puedas ir trabajando adelante. Entonces, yo no tengo el formato, el tamaño, el que es uno pequeñito. Yo compré una libreta más grande. Sí es punteada. Y como les decía, primero te piden que hagas un índice conforme vas llenando las páginas. No sé, voy a dejar de compartir a ver si me ven. Entonces, es un índice de cómo vas llenando tus hojas. Luego, lo que les decía, el registro futuro es digamos, el de los 6 meses. O sea, aquí vas a ir poniendo, si estoy en enero, tengo que ver qué es lo que, yo ya tengo idea de a qué proyectos o qué actividades voy a desarrollar en marzo, en abril o en junio. Entonces la vas anotando para que cuando se acerque el mes, tú regresas a este registro futuro para saber qué pendientes tienes para ese mes. Luego viene el registro mensual, esto hay que hacerlo cada mes. Y aquí es donde les digo, tienes que ir anotando las actividades principales que no se te pueden ir en el mes. A veces en el día se nos olvida, pero esto nos va a ayudar a recordar. Puedes poner infinidad de cosas. Por ejemplo, este es un rastreo de hábitos que ustedes pueden poner cuáles son los hábitos que quieren desarrollar y te ayuda a identificar cuáles son los que de plano no cumples y a lo mejor reflexiones y dices, si es un hábito que quiero desarrollar, le echo ganas, y si no dices, bueno, fue bueno mientras duró, pero ya no lo voy a volver a poner. Y aquí está literal la fecha, no latino, pero ahí está la fecha, que no se ve, y todas las listas de pendientes con, no sé si ahí se ve mejor, las listas de todos los pendientes que vas haciendo, los que vas tachando, con la simbología que les comenté. Y también yo aproveché hacer otro tipo de cosas que antes a lo mejor no había considerado. Pero, por ejemplo, aquí fui anotando toda la lista de libros, que tampoco se ve, pero es una lista de libros. Voy a quitar. A ver, aléjalo un poquito más. Yo creo que si la aleja, cuando la aleja sí se ve, Adrián. No, voy a quitar el fondo virtual, que es lo que hace que se... Ah, ok. A ver. Ahí está. Entonces, yo aquí fui anotando todos los libros que quiero leer en el año. Entonces, ya los que voy leyendo, voy poniendo aquí la valoración. Ay, qué organizado, felicidades. Sí. Esto una agenda no te lo podría permitir. ¿Qué otra cosa agregué? Bueno, estoy empezando igual un proyecto social y para ello tomé otro curso también de modelos de negocios. Y entonces todas las tareas que me iban pidiendo las iba poniendo aquí. Entonces ya no tengo muchas libretas en donde ir anotando, sino todo el concentrado de todas las tareas. La vas poniendo en la misma libreta y tienes todo en el mismo lugar. Entonces, es muy, muy versátil. Por ejemplo, aquí estoy trabajando en el nuevo REBOE de la carrera de negocios. Entonces, puedo seguir trabajando con mis pendientes, puedo agregar proyectos nuevos, que esas son las colecciones que les decía, que así le llama el libro,
Y por ejemplo, aquí mismo anoto el resumen del curso de gestión de proyectos ágiles que estoy tomando. Entonces, la misma libreta la utilizas para todo lo que quisieras, ¿no? Entonces, por eso recomiendo mucho esta nueva forma de organizarnos. Digo, hay gente que se acomoda muy bien con las agendas y está bien. Eso es si alguien quisiera probarlo, pues adelante. Es una alternativa bastante innovadora. ¿Es el que más, la metodología que mejor te ha funcionado? Sí, hasta ahorita sí. De las que nos has compartido. Sí, porque te puede ayudar, por ejemplo, en la noche, ahí escribes todos tus pendientes, ¿no? O, por ejemplo, estás en una junta y ahí estás anotando todo. Estás tomando un curso y quieres tomar notas del curso, las puedes tomar ahí. Entonces, no necesitas estar como, es donde dejé mi libreta de los cursos, porque yo antes tenía una libreta donde iba anotando los resúmenes o frases importantes de los libros que leía. Y luego se me perdía y luego la volví a encontrar y era todo. Entonces, lo que te hace, también lo padre de esto, es que cuando se te acaba, las puedes documentar como una colección y puedes vaciar aquellas cosas, aquellos proyectos o aquellas pendientes que te quedaron, las puedes vaciar en la nueva libreta. Entonces las vas enumerando, o sea, el Bullet Journal 1 del 2021, el Bullet Journal 2 del 2021 y así sucesivamente, y las puedes ir archivando. ¿Esto lo complementas con la que nos enseñaste, la primera herramienta que se parece mucho a Trello? ¿La de Sí, Canva? ahí voy. Perdón. Por eso les digo que es un sistema de productividad, porque podemos tomar ventaja de esto, pero hay otras herramientas que vamos a tener que ocupar con nuestro equipo de trabajo, que las herramientas digitales nos van a ayudar muchísimo más. Por ejemplo, aquí está. Los calendarios digitales, el que yo antes utilizaba mucho Outlook hasta que surgió el auge de Google, y entonces cambié prácticamente todo a Google. O sea, Google es mi salvación porque tiene esta aplicación para notas y tiene también el correo electrónico que se sincroniza con todo lo demás. Entonces les voy a mostrar un poquito de mi agenda del día a día. Y les digo, nada de esto es magia. Simplemente va a llegar un momento en el que se van a volver a saturar, pero los mismos libros te dicen, cuando ese momento llega, es importante resetear y decir qué fue lo que sí me está funcionando y lo que no es ya descartarlo. Es que la aplicación es muy bonita y todo, sí, pero no me funciona. Yo he desechado muchas aplicaciones que no me han funcionado y que decía, estaba muy padre, pero a mí en lo personal no era lo que andaba buscando. Entonces también es válido hacer como este reseteo. Entonces, en el correo electrónico con Gmail, aquí está. Por ejemplo, en automático, cuando ustedes seleccionan un correo, nos da esta opción de agregar a tareas. Google Task o Google Tareas es una función bastante interesante porque, como les decía, si el correo lo puedes resolver en menos de 2 minutos, contéstalo de una vez, ya no te esperes, hazlo y descártalo. Pero si sabes que es algo que te va a llevar más tiempo porque tienes que revisar con alguien, o a lo mejor revisar un archivo o revisar el proyecto o cualquier cosa, entonces te permite agregarlo a las tareas. Yo aquí en tareas ya le puedes asignar más detalles de lo que tienes que hacer, le puedes poner una fecha límite e incluso le puedes agregar subtareas, como si fuera un proyecto pequeño. Le agregas un par de, a lo mejor es preguntarle a fulano sobre esto, contestar el correo y esperar respuesta, ¿no? Como cosas muy sencillas. Puedes hacer varias listas, por ejemplo, estas son tareas más generales. Cuando hay una tarea que le pedí autorización o mandé a revisión algo, la mando a esta lista de espera. Y tengo una de facultad de negocios que es exclusivamente todo lo que tiene que ver con contratación docente, proyectos fin y algunas otras cuestiones de los alumnos.
Tengo una lista especial para Jagagelia porque pues tienen horarios diferentes y sí es un programa que se maneja muy distinto al resto de los programas académicos. Y la otra es las tareas como administrativo. De repente que la junta mensual, que ya comunicación me pidió que les ayudara con una publicación o cualquier cosa que no tenga que ver directamente con alumnos y profesores, las separo como administrativo. Entonces, los mismos correos también los voy clasificando con esta aplicación. Entonces, ya aquí voy revisando, dando seguimiento, por ejemplo, de Jagagelia, pues era lo que les decía, aquí hay una tarea y aquí están las subtareas de cada una de estos pendientes, ¿no? Esa es la primera aplicación. La otra es que dices, ok, para esto necesitamos agendar una reunión porque por correo no es nada práctico resolver. Entonces se van a los puntitos, crear un evento y en automático agrega a todas las personas que vienen copiadas en el correo. Ya viene el mismo tema del correo y ya ustedes literal nada más agendan la cita. Aquí escogen la fecha en la que quieren proponer la reunión. Esa es una forma del correo. Otra aplicación que también es importante aquí es esta de Google Keep. Esta no funciona tanto con el correo, pero me ayuda a visualizar cuáles son aquellas notas que van surgiendo de cosas que se me van ocurriendo o hago listas reusables. Por ejemplo, estos son igual algunos pendientes generales que tengo del programa de IB y de la facultad. O algunas ideas que de repente se me ocurren y que las tengo por ahí pendientes, que más adelante puedo retomar, ¿no? Por ejemplo, un libro que de repente veo por ahí que digo, suena interesante, luego lo busco. O estas listas reusables. Como el proyecto fin de grado lo tenemos cada semestre, tanto en agosto como en enero, ya sé que es algo que se repite. Entonces, para que no se me vaya alguno de los puntos, ya sé que primero tengo que explicarles qué es un marco teórico, actualizar el Classroom donde les doy todo el material y las fechas, agendar, actualizar un calendario donde los chicos generan el día y la fecha en la que quieren presentar dentro de una semana en específico, a revisar la rúbrica de presentación como ya vimos anteriormente, revisar si no hay nada que actualizar o si la puedo utilizar igualmente, la rúbrica de la presentación, la rúbrica del documento, escoger a los sinodales que van a funcionar este semestre. Los alumnos presentan su proyecto en inglés, entonces tengo que seleccionar a los profesores de inglés que van a revisar, quiénes son los asesores técnicos, y esto es algo que todos los semestres tengo que tomar en cuenta. Entonces, para que no se me vaya, ya lo tengo aquí reutilizable. Tengo también, por ejemplo, un breve recordatorio para las materias que se imparten en inglés. Cuando yo sé que un maestro tiene que impartir una materia en inglés, les hago énfasis en que sus diseños de materia tengan esto, el repositorio de casos de negocios, un repositorio de artículos en inglés y que les agreguen un glosario de términos básicos de la materia. Y tengo también una lista de lo que normalmente les tengo que presentar el primer día de clase a cada grupo. Por ejemplo, a los de IB 7 les tengo que platicar sobre el Project Management para su tesis. Tengo que agendarles una visita a una agencia de marketing. Tengo que buscar algún taller de producción de videos porque lo pueden combinar con una de las materias. A lo mejor un taller de Photoshop, cualquiera de las dos, dependiendo de lo que vaya surgiendo. Como la materia de legislación aduanera no forma parte de su currículum, a veces se me olvida, entonces una semana antes como, no contraté al profesor o no le dije que tenía horas adicionales. Entonces ya sé que tengo que contratar o considerar estas horas de legislación y el proyecto de branding que ellos llevan. Y lo mismo para cada grupo. Entonces, cada grupo, por ejemplo, en los de IB no les tengo que organizar una visita a una agencia de marketing. A ellos les tengo que agendar una visita a la aduana de Querétaro. A los de tercero es una visita al Museo Interactivo de Economía porque llevan economía en ese semestre. Entonces, para que no se me vayan las ideas de lo que normalmente hacemos, estas listas en Google Keep son reutilizables, las puedes tener aquí, las puedes guardar, archivar o volver a utilizar las veces que ustedes quieran. Entonces,
como recordábamos, vacías todas estas ideas para no depender de la memoria y simplemente es buscarlas, actualizar y empezar a trabajar. El Google Calendar, bueno, pues ya todos lo conocen y aquí entramos a la parte de planificación semanal. Esa es, por ejemplo, esta semana fue la que pasó. Como dice el libro, en la mañana hay que trabajar las tareas más complejas o más importantes del día. Y todo lo demás, lo que queda en blanco, yo aprovecho a trabajar las tareas que tengo en el bullet journal. Pero yo desde la semana, o sea, puede ser que hagan su planificación semanal el domingo en la noche, mientras se toman un cafecito o un chocolatito, o el lunes muy temprano en la mañana, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía que terminar las presentaciones de evaluación cualitativa. Entonces, aquí agendé mis 60-10, o sea, 60 minutos de actividad, mis 10 de descanso y otros 60 minutos. Yo sabía que ya poner otra aquí iba a correr mucho y que obviamente hay otros pendientes que hay que tomar en cuenta. Entonces, ya aquí ya no agendé nada, respeté el comité académico y lo demás es para la comida o para trabajar pendientes del bullet journal. El martes continué con la evaluación cualitativa, y aquí ya son 3 horas con las que terminaba la presentación. Aquí me tomé un poquito más porque iba a empezar una tarea nueva, un proyecto nuevo que era el taller de productividad. Y otra cosa que les recomiendo es que antes que se pongan a hacer un proyecto o una tarea y que puedan trabajar efectivamente, es que tengan todos los elementos a la mano. Por ejemplo, para el taller de productividad, yo ya tenía unas notas de lo que quería agregar en el taller de productividad. Entonces, ¿dónde están esas notas? Ah, bueno, en el Notion. El libro de Club de 5 de la mañana que tenía mis anotaciones ahí con resaltador, también lo tenía a la mano para saber, bueno, cuáles frases puedo utilizar en la presentación, ¿no? A lo mejor el template de la presentación que normalmente uso, un template bastante sencillo para no desperdiciar tiempo, sino para no invertir tiempo en el formato, sino invertirle más tiempo en el contenido. Y a lo mejor uno de estos días puedo, por ejemplo, el miércoles sí me puse a buscar más referencias en internet. Entonces fue una hora de buscar en internet, autores, qué más dicen los blogs, qué otros autores existen, tal. Y en la segunda hora, terminar de vaciar la información en la presentación, ¿no? Entonces ya la dejas lista y te vas. Por ejemplo, en esta semana no trabajé mi curso de Agile. Entonces dije, ayer jueves que hice home office, dije, hoy sí le puedo dedicar la hora y media, lo que decíamos, el 90-91. No los estoy siguiendo todos los días, pero sí tratar de destinarle varios días a la semana, o por lo menos un día a la semana, para poder trabajar en este proyecto personal, que es alguna certificación que yo quiero hacer, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el 2020. Digo, no lo hago a las 5 de la mañana, lo hago a las 7. En este que tengo aquí a las 6, le puse leer porque es el que automáticamente te genera el Google, pero a veces no necesariamente leo. A veces me pongo un podcast que se llama Mentor 360 y entonces en lo que empiezo a despertar bien, sigo ya acostada en la cama, pero sigo escuchando el podcast y ya me voy despertando y ya me meto a bañar o me pongo a hacer el 20-20-20, ¿no? Por ejemplo, ayer que sí descansaba, sí lo hice a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque ahí les tengo un truco. Como les digo, yo no soy muy matutino. Entonces, el levantarme a las 5 de la mañana me cansa. Entonces, por aquí en este inter, me tomo una siesta de 10 a 15 minutos. Entonces, esos 10 minutos me reactivan y puedo seguir trabajando el resto del día sin ningún problema. No sé si es psicológico, pero haciéndolo así, sí puedo rendir todo el día levantándome a las 5 de la mañana. Los demás días casi no lo hago, salvo el lunes que vengo descansado, porque sé que todo el día voy a estar aquí en la universidad y no me voy a poder tomar estos 15 minutos de siesta. Cuando estaba en home office, sí, porque en cualquier momento a la hora de la comida, pues me podía dar esa siesta. Ahorita ya no, entonces tengo que reestructurar mi plan a la actualidad. Entonces, la siguiente semana no la tengo planeada todavía al 100, pero sí hay algunas cosas que ya tengo bien definidas. Por ejemplo,
Una junta que tengo con los finlandeses a las 9 de la mañana. Aquí parece tonto, pero el breakfast lo tengo aquí agendado porque es una de las cosas más importantes del día. Como les decía, hace 2 años que tuve el problema gastrointestinal, me prometí a mí mismo que el desayuno no me lo puedo saltar. Y efectivamente, el día que se me quiere ir, como el sábado o domingo, y que quiero desayunar a las 10 de la mañana, se me empieza a inflamar el colon. Entonces ya sé que eso es algo que no puedo olvidar. Entonces por eso lo tengo aquí de manera obligatoria. Entonces, ¿qué puedo hacer? Este todavía sigue teniendo el formato anterior, no le he cambiado, por eso aquí aparece el 20-20-20 a las 5 de la mañana. Esto lo tengo que reajustar el domingo que empieza a hacer mi planación semanal o el lunes temprano. Pero algo que sí tengo que hacer es darle continuidad a mi curso de proyectos ágiles. Por ahí ya tengo una junta que por ahí le mandé un correo a Moni, a ver si lo puede reagendar. Tengo este máster, que es otro curso que estoy tomando en línea, y una revisión que nos pidió Patti que agendáramos cada semana. Como ella ya mandó la agenda para todo el mes, por eso ya aparece aquí. Este comité también es semanal, por eso ya lo tengo definido por default. Ese es un acuerdo que tengo con Patti el lunes. Y el miércoles que tuve mi sesión con la nutrióloga, que está por acá, nutrióloga, ¿se dan cuenta? Me pidió que retomara el ejercicio. Entonces, voy a tratar de organizarme para que baje aquí al gimnasio de la universidad de 6 a 7. Entonces, esto tengo que ver si me va a dar tiempo de llegar a... Estoy queriendo aprender japonés. Entonces, es una de las cosas que no es como al 100, porque solamente le estoy dedicando entre 15 a 20 minutos al día. Es literal empezar con los hiraganas. Y algo que también les recomiendo es que agenden, yo le puse plan de day, pero es más bien una revisión de lo que tienes al día siguiente. ¿Por qué? Normalmente mi día empieza a las 10 de la mañana, pero el miércoles, justamente esta semana que viene, yo tengo una junta a las 9. Si yo no me acuerdo el martes en la noche y de repente me quiero seguir durmiendo o me agendo alguna otra actividad, no me voy a dar cuenta que se pueden empalmar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Mañana es la junta con Finlandia. ¿Qué tengo que preparar para la junta? Y entonces, por eso es importante que o lo revisen la noche anterior, o a veces hay una forma en el Android, en el iPhone, la verdad no sé si se pueda, pero en el Android hay una forma en la que el Google Assistant, el despertador, te lee los primeros 3 pendientes del día. Entonces te dice, en tu agenda tienes para el día de hoy tal, tal y tal. No te lee toda la agenda del día, solamente las 3 primeras. Entonces es otra forma de recordar. Y, por ejemplo, aquí esta clase, que es la que tengo de 7 a 10, la agenda, por ejemplo, este cuatrimestre me tocan solamente 7 semanas. Entonces, agendo la clase durante 7 semanas. Entonces, algunas de estas son automáticas que ya se están programando cada semana, pero, por ejemplo, aquí el workout que me pide la nutrióloga que también haga una actividad, sea sábado o domingo el fin de semana, y así sucesivamente. Entonces, primero es bloquear aquellas tareas repetitivas, bloquear aquello que es importante para ti, lo que les decía, independientemente del trabajo, esto es un proyecto personal mío, tanto lo del proyecto ágil como lo de aprender japonés, eso es un proyecto mío, que trato de no descuidar semana a semana, sino darle continuidad. ¿Por qué? Porque es algo que me hace feliz, que me motiva o lo que ustedes quieren, ¿no? Entonces es importante mantenerlo. Y así sucesivamente con su planificación semanal, que es el otro tema. Otro punto importante del correo electrónico. Estaba leyendo el otro día que cada email que almacenamos en las bandejas contamina 10 gramos de dióxido de carbono al año. Entonces, ¿qué tiene que ver lo digital con el dióxido de carbono? Pues resulta que los servidores que utilizan estas plataformas de correo electrónico necesitan pues mantener pues los servidores encendidos
y normalmente pues en lugares refrigerados para que no se sobrecalienten. Y el generar la energía para la electricidad que mantiene encendidos los servidores y refrigerando el lugar, generan un gasto de energía que obviamente la energía, desafortunadamente actualmente en estos días, se produce normalmente por recursos fósiles como el petróleo, llámese gas natural, carbón o petróleo. Entonces, digamos, como ese impacto directo de la producción de energía a través de esos combustibles fósiles se ocasiona por el número de correos que tenemos almacenados. Mientras más correos tengamos almacenados, el servidor tiene que resguardarlos o crear una copia para que nosotros los tengamos disponibles. Entonces, por eso se recomienda que aquello que sea spam o que sea correo que ya no utilices, elimínalos de tu bandeja de entrada y de tu papelera, porque de esa manera vas a reducir el número de espacio que se requiere para guardar estos datos y no se van a tener que crear nuevos servidores para resguardar esa información. Entonces, recomendaciones de la planeación semanal: todos los días visualiza la agenda del día siguiente, no olvides la revisión de tareas. Y ¿cómo lo podemos hacer? Normalmente el viernes, hay algunos autores que te dicen que todos los días, pero a veces no nos da tiempo porque tenemos muchas cosas que hacer. A veces estamos cansados y no queremos hacerlo. Entonces, a veces lo que se recomienda y lo más práctico para mí es el viernes revisar cuáles son las tareas que no pude terminar. Entonces, esas son las que tenemos que estar revisando o posponiendo o reagendando para la siguiente semana. ¿Qué pasa cuando tengo un equipo de trabajo? Bueno, pues primero definir cuál es la plataforma que más nos ayuda. Puede ser Google Drive, si nos vamos a comunicar por Zoom, y este Notion es algo que acabo de descubrir que les va a encantar, que es el que está por acá. Este Notion tiene ciertos templates para diferentes actividades. Entonces, puedes tener un espacio privado donde, por ejemplo, tú puedes poner ciertos proyectos que tengas. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo también del tracker que tengo acá de hábitos. Lo puedes tener en tu bullet journal, o si eres más digital, lo puedes pasar acá, como tú quieras hacerlo. Puedes tener un calendar. Aquí tengo mi GTD personal que les decía en esta plataforma. Es una forma muy digital de tenerla, porque a veces algunas de esas tareas necesitamos que alguien más las efectúe por nosotros, y obviamente esas personas no van a tener acceso a tu bullet journal porque es personal. Entonces, estas tareas son como más compartidas, ¿no? Y puedes tener una compartida, que es este workspace que tenemos aquí. La ventaja de utilizar Notion es que utilizando su cuenta de la universidad es gratuito con las funciones avanzadas. Entonces, tienes acceso a guardar muchos proyectos y muchas funcionalidades que la versión básica no tiene. Entonces, yo aquí les hice un ejemplo de, por ejemplo, de oficina de proyectos. Aquí tú puedes poner y aquí guardas, por ejemplo, páginas que lees que pueden ser relevantes para la oficina de proyectos. Puedes tener este template de mood board, que es ir guardando imágenes a través de esta visualización de galería. Por ejemplo, aquí les hice otro ejemplo de si trabajáramos en equipo, puedes guardar igual el GTD en equipo y puedes etiquetar a las personas. Por ejemplo, este de aquí. Estamos trabajando un proyecto nuevo, ¿no? Alguna empresa nueva. Entonces aquí vas poniendo las tareas, puedes etiquetar a la persona que quieres que haga la tarea, y de esa manera pueden trabajar todos bajo el mismo archivo. Este es, por ejemplo, el del proyecto que les comentaba. Son igual el GTD. Yo aquí hice un content calendar para mis publicaciones de Instagram. Puede que lo vean en visualización en tareas, igual en un Kanban de las ideas, cuáles están en progreso, en revisión o publicadas, o las puedes ver en esta forma de calendario,
con las fechas de entrega. Entonces aquí ya sé que para julio tengo que estar trabajando en estas, para el 4 tal, para el 6 tal, para el 9. Entonces puedes verlas en forma de calendario o las puedes ver en forma de tareas. El self-training es una forma de igual subirles material a tu equipo de trabajo que quieras que lea o sobre el que quieras que aprenda. Entonces tú le vas buscando la bibliografía que quieres que vayan consultando y aquí ellos van accediendo al archivo, al PDF, como vimos ayer con la biblioteca de EBSCO, ¿no? Puedes poner preguntas frecuentes, puedes hacer un CRM. Aquí ya no alcanza a hacer el ejemplo, pero este es el template, donde aquí van cayendo todos los leads o los clientes potenciales. Les mandas la propuesta, si están de acuerdo o no, la negociación y así sucesivamente. Le das el famoso embudo, ¿no? A través de un Kanban. Puedes incluso utilizarlo para tus reuniones. Por ejemplo, puedes juntas semanales, puedes ir agregando qué fue lo que se hizo en la semana, la semana pasada, lo que están haciendo semana, y cuáles son algunas de los recursos que están bloqueados. Ah, bueno, es que esta persona no nos ha mandado tal información, o no nos ha autorizado la compra, o lo que sea. Entonces, es una forma de ir dando seguimiento. Puedes generar un template para Project Management. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, este es mi Reading List también. El mismo que tengo en el Bullet Journal, lo pueden pasar incluso para acá, como ustedes lo quieran manejar. Entonces, puedes identificar por libro, audiolibro, por ebook, por artículos, el título, cuál es el estatus del libro que tienen. Por ejemplo, yo estoy terminando estos dos. Y estas son las valoraciones que tengo de cada uno de los que he leído, ¿no? Puedes incluso, por ejemplo, estas son un libro electrónico y un artículo que me pasaron. Todavía no lo empiezo, pero están ready to start, ¿no? Están por ahí pendientes. ¿Qué más pueden hacer con esto? Es que quiero mostrar, por ejemplo, este es el mood board. Aquí ustedes pueden ir guardando imágenes, por ejemplo, si quieren tomar ideas para redecorar su casa y van viendo fotos en Pinterest o en Google, pueden ir guardando las imágenes y esto es un mood board muy visual. Y lo padre que les digo, que el Workspace te permite compartir esta página. Por ejemplo, yo quiero compartir esta página de la oficina de proyectos con Moni. Entonces le doy aquí Share, agrego el correo de la persona. Y le va a llegar una invitación donde ella solamente va a poder ver esta página. Ella no va a poder ver todos los demás proyectos que tengo en mi Workspace, solamente este. Y así ustedes pueden definir si tienen a muchas personas dentro de su equipo de trabajo, pero cada persona forma parte de un proyecto diferente, ustedes pueden seleccionar a qué persona dedicar o compartir. Por ejemplo, este de LNI 7, que apenas estoy haciendo el experimento, voy a ponerles aquí toda la información que normalmente preguntan o que la información que les necesito dar durante el semestre. Entonces, de entrada viene el link para agendar tutorías personalizadas. Por ejemplo, puedo agregarle un directorio de la universidad. Oye, ¿cómo se llamaba la persona de CAPE? Entonces, aquí podríamos hacer un directorio. Entonces, puedes poner, no sé, DAE. Este es el template, ¿no? Por eso aparecen personas extrañas. Pero podemos subir una etiqueta de DAE, otra de biblioteca, otra de admisiones, otra de finanzas, lo que sea, ¿no? Podemos, por ejemplo, si yo quisiera compartirles los formatos de proyecto fin de semestre o el de diseño de materia de cada una de las materias, podría crear esta página donde les pueda subir esta información. O en este caso, yo estaba considerando este template para mis tutorías. Entonces, aquí lo que quiero hacer es personalizar cada semana
con el tema de la tutoría que voy a abordar. Entonces, por ejemplo, tutoría 1, quiero hablar sobre las bases de un proyecto. ¿Por qué? Porque ellos en octavo van a hacer su proyecto fin de grado. Entonces, a los que no han visto nunca nada de gestión de proyectos, yo aquí les quiero platicar o darles unas herramientas básicas de gestión de proyectos. Para la semana 2 o tutoría 2, a lo mejor les puedo platicar sobre las opciones de la doble titulación, porque es algo a lo que ellos pueden aplicar cuando terminan séptimo semestre. Para la tutoría 3 puedo platicarles invitar a expertos o a profesionistas en diferentes áreas de la carrera para que ellos puedan visualizar sobre qué tema quieren hacer su proyecto fin de grado. Y así sucesivamente. Entonces, te da muchísimos templates. Pueden agregar a las personas que ustedes consideren que pueden trabajar. Por ejemplo, aquí yo podría agregar a algunos profesores que pudieran dar algunos de los temas. Si a lo mejor quiero hablar sobre las dobles titulaciones, puedo etiquetar a Daniel Rosillo, que es el encargado de programas internacionales. Si quiero platicarles sobre proyectos fin de grado, a lo mejor puedo compartirlo con algún graduado que ya haya pasado esa experiencia y que les pueda compartir recomendaciones, y así sucesivamente. Estos formatos están, estos campos están personalizados aquí para texto, para fechas. Aquí en el type te permite agregar diferentes etiquetas, por decirlo así. Y lo único que tienes que hacer es, por ejemplo, aquí viene lecciones, tareas y exámenes. Si yo le quiero poner quiz, lo escribo y le doy crear y en automático se crea esa opción dentro de las opciones. Entonces, si yo quiero aquí ponerles un quiz sobre para el 7 de julio, y esto va a ser un previo a las tutorías, y quiero que este quiz hable sobre las áreas de especialidad. O a lo mejor quiero hacerles un quiz sobre lo que saben de Project Management. Para que sobre lo que yo vea en esos resultados, yo pueda gestionar mejor el curso o la información que les puedo compartir. Entonces, la verdad es muy intuitivo, bastante fácil de usar. Tiene la opción del calendario, tiene la opción de compartir con tu equipo de trabajo o la opción de tener proyectos personales que nadie más puede ver. Y eso es en cuanto al Notion, que es bastante interesante, lo recomiendo mucho. Y el sistema de productividad es justamente esto, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas que yo quiero utilizar que más se me facilitan? No necesariamente tengo que utilizarlas todas. Por ejemplo, aquí lo que me gusta mucho es del Drive es que puedo compartir documentos con el que puedo trabajar al mismo tiempo con varias personas. El Gmail, que puedo verlo desde el celular, o puedo acceder desde cualquier computadora, aunque no lleve mi celular, puedo acceder a Gmail. Con todas las funciones de poder utilizar los Google Docs, Google Sheets, Google Slide, combinarlo con Google Tasks, con Google Keep, que son las que normalmente yo utilizo. Puedes incluso en Google Calendar agendar reuniones con Zoom, ya está precargado. Y la adicional, digamos, es la que utilizo Notion para compartir el seguimiento de este Kanban o de este Getting Things Done con mi equipo de trabajo, ¿no? A lo mejor compartirlo con, en este caso, se me ocurre compartirlo con Alfredo, que me ayuda con el seguimiento de proyectos, y con Alex, que me ayuda con la parte de ID. Pero cada persona va a tener que identificar lo que hemos visto durante la plática. ¿Cuáles son los horarios más productivos que tengo? ¿Soy más diurno, más nocturno? ¿En qué momento no tengo tantas distracciones? ¿Qué tan fácil se me dan las tecnologías? O si prefiero a lo mejor algo más tradicional como un bullet journal o una agenda física, cualquiera de las dos. Y las herramientas o estos libros que les recomiendo para que ustedes puedan estructurar. Por ejemplo, el Getting Things Done te permite
cómo organizar mejor tus ideas y tus pendientes, ¿no? El ver, esos son los pendientes, cómo los puedo ir distribuyendo o cómo puedo irlos sumando al calendar. Y el gratis, el Notion, si la pregunta es por el Notion, si es gratis con la cuenta educativa con cualquier cuenta educativa. En este caso podemos utilizar la de Mondragón para que podamos aprovechar las ventajas de la versión Pro, ¿no? Digo, si utilizas tu correo personal, también tiene bastantes funciones interesantes, pero se restringe creo que a máximo 3 proyectos. Y no lo puedes compartir con tu equipo de trabajo. Entonces, la ventaja de utilizarlo aprovechando que todos tenemos correos de Mondragón, pues aprovechar la ventaja del mismo. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda. Todo muy claro, Adrián. Muchas gracias. Todo muy bien. No, sí, Adrián. Muchas gracias y felicidades. Sí, ahora practicar. Sí. Digo, si más adelante se les atora alguna herramienta o podemos revisar alguna herramienta más en específico en un taller más adelante, con mucho gusto. Las conclusiones es identificar qué responsabilidades tengo, cuánto tiempo disponible, mis tiempos energéticos, la alimentación es importante, como les decía, el desayuno es súper importante. También el no cenar tan pesado, porque eso es lo que a veces nos ocasiona insomnio y que no podemos descansar bien. La ejercitación es importante también para mantenernos activos y eliminar cortisol. Que el ambiente sea adecuado, esto que les decía de la iluminación, que tener estos estimulantes de los sentidos en cuanto a olor o música o cosas por el estilo. ¿Qué herramientas tecnológicas sé trabajar? Y cuando nos abrumemos de muchos pendientes y todo, es bueno resetear. O sea, es bueno decir, ok, probé el Bullet Journal, no me funcionó a mí, me quedo con mi agenda. Perfecto. Estaba utilizando el calendar y el Google Keep y todo, y me hago bolas y se me olvida dónde lo anoté. Voy a eliminar todo y me voy a quedar solamente con el Gmail y con Google Task. Perfecto. Hagan ese reseteo a lo mejor cada mes, hasta que encuentren exactamente cuáles son las herramientas y la metodología que más les va a funcionar y sobre eso manténganse. No van a tener su sistema de productividad de un día para otro. Eso sí es muy claro. La idea es que primero se vayan conociendo y va a llevar, no sé, a lo mejor en 3 meses ya van a haber identificado cuáles son aquellas que sí se acoplaron y que puedan seguir implementando a lo largo del tiempo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, comentario, o si a algunos de ustedes les gustaría que retomáramos el uso de una herramienta en específico que podamos programar más adelante. Esta última que acabas de mencionar se me hizo muy interesante para poder vincularla con proyectos, los proyectos fin de semestre, con todo el tema disciplinario que traemos. Está increíble. Esta no la conocía, la última. Sí, yo utilizaba antes Trello, me gustó mucho en su momento, pero creo que Notion ofrece mucho más versatilidad para diferentes cosas, ¿no? Los templates que traen son muy buenos, son gratuitos, y por ejemplo, yo había visto los templates de Trello y yo creo que utilicé máximo 2 o 3, porque los demás como que no se adaptaban. Estos templates de Notion son muy buenos y de ahí estoy jalando varios. Y no solamente te permite poner ideas o textos, sino también tiene campos numéricos que te permiten incluso hacer sumatorios. La maestra Claudia iba a comentar algo. Sí, era justamente esta parte de las herramientas. En alguna ocasión vi la de Notion y me metí un poquito, ya no la usé mucho más, se ve la verdad muy versátil, pero me preocupé un poco sobre la parte del uso de los datos, como de la privacidad. No sé si hay alguna como consideración o así al respecto. De hecho, ya no la he usado, pero me gustaría tal vez como que volver. Entonces, bueno, más bien como que picarle más.
pero no sé al respecto de eso si tiene algún comentario. Sí, ahí sí no investigué mucho al respecto. La ventaja, por ejemplo, de utilizarlo con el correo de la universidad es que pues, tu correo personal no va a estar vinculado. Entonces, por esa parte, pues tienes los datos básicos del correo de la institución y que puedes solamente compartirlo con personas que tú identifiques como parte de tu equipo. Yo, por ejemplo, Sí, es una aquí, ventaja. exactamente, si a lo mejor lo vas a trabajar con otros profesores dentro del proyecto FIN, pues lo puedes hacer exclusivamente y en la parte de Workspace y en la parte de abajo, que es el privado, trabajar tus proyectos personales o los pendientes que puedas darle seguimiento a través del Getting Things Done o cualquier otro. Gracias. Sí, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Muy bien.